Estoy transmitiendo. Muy, muy buenas tardes de vuelta. Estamos de vuelta aquí porque no estamos allá. ¿No sale? ¿Cómo están? Aquí estoy viendo, en teoría debería ya estar saliendo. Sí, ya está saliendo de vuelta. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nicky? ¿Cómo estás? Súper bien. Quiero saber, voy a compartir un poquitito el enlace en los cosos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Estaba ¿Todo contando bien? un poquitito la historia de la Biblia, ¿verdad? Ujú. Entonces, estaba contando cómo se escribió y todo eso para que la gente tenga una idea de, de dónde surgió y todo eso. Ujú. Entonces llegué a la parte donde la Biblia se escribió en hebreo, en arameo, y estaba en la parte cuando ya se hizo la traducción a- Al griego. al griego, ¿verdad? Con la Septuaginta y luego en el siglo III, cuando hicieron el concilio de Nicea, Ujú. eh, ya fue el tema un poco más sencillo, ¿verdad? ¿Qué hace, Tato? ¿Cómo andás? Sí. ¿Todo bien? Y bueno, y ahí estábamos. Lo que quería llegar después, porque le conté también el tema de Abraham, que cuando él era de Caldea, Ujú. le llama a Dios, le lleva a otro lado, se va a Egipto con Sara. No conté la parte donde, digamos que Abraham le miente al faraón Ujú. porque el faraón le gustaba a Sara, entonces para que no le maten a él, le miente y le dice que es su hermana. Entonces luego el Claro. faraón se entera y le dice, bueno, andate que lleva todo tu ganado, lleva todo plata si querés. Y entonces lo mismo hace con otro rey de la zona, hace la Pero no, misma, él entregó a su esposa para que le dé toda esa riqueza. básicamente, Le vendió eh, básicamente. sí, Ay, bueno, eso es. Le vendió, básicamente. básicamente le vendió Entonces luego vuelve, le después de hizo esas dos cambio. veces que hace lo mismo, vuelve Claro, recontra millonario, entonces la gente ve que cruza el río y le llaman hebreos, ¿verdad? El que cruza el claro. río significa, que es una forma Pero despectiva de hablar. Abraham era un capísimo. Ah, sí. Imagínate. Por eso le llaman hebreos, ¿verdad? Y Claro. después le llaman el pueblo de Israel. Israel. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo que se llamó, o sea, en realidad tuvo dos hijos, ¿verdad? Sí. Ismael, que era el hijo con Ismael. su Con la, sirvienta, con la consirvienta que cuando egipcia. nace Isaac, Sara le echa, entonces ellos se van Claro. y digamos que los de los descendientes de Ismael es el Son pueblo los árabe. árabes. Sí. Así Exactamente. mismo. Por Tal cual. eso, cuando se funda el islamismo, Ujú. ¿verdad? Le llaman una religión abrámica. ¿Por qué? Porque son Porque, descendientes de Abraham. claro, si era de su primer hijo. Claro, así Ese como era los el primogénito. realmente, claro. Entonces Isaac después Ujú. tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, Ujú. ¿verdad? Esaú le vende la primogenitura a Jacob por un plato de guiso. Sí. Y luego él también se hace muy rico y en un momento pelea con Dios, entonces Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa Israel. el que lucha con Dios. Ujú. Entonces ahí se llama el pueblo de Israel porque él tuvo 12 hijos, de los Y cuales de ahí nacieron salieron las las 12 tribus. tribus de Tribus Israel, de Israel. exactamente, de los cuales Judá era uno de ellos Ujú. y básicamente de ahí nacen los judíos. No Claro. todos los israelitas son judíos, No, no, no. claro, pero lo que pasó fue que de repente estaban todos en un lugar, se enojaron unos con otros, se pelearon, Ujú. básicamente quedaron dos o tres tribus nomás. Sí. Y ahí entonces es donde sobrevive, digamos, los judíos, perdón, antes que otros, Otra tribu. otra tribu. Ujú. Por eso básicamente son más judíos que otra cosa, ¿verdad? Los sacerdotes Claro. eran los levitas, que eran los hijos Sí. de Levi, Sí.
Y así sucesivamente, ¿verdad? Habían otros pueblos. Ujú, Entonces era básicamente ese el resumen que quería contar de la Biblia para llegar luego a Moisés, ujú, que muchos conocen ya su historia, ¿verdad? sí. Eh, saben que Moisés fue hijo de judíos, que aquí hay un temita muy importante que hay que rescatar de la historia. Como nosotros siempre decimos, nosotros queremos tocar también la parte histórica, que es, en realidad, los judíos no estaban cautivos En Egipto, en Egipto, no. O sea, vamos a exactamente. hablar historia, 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 historia. ¿Por qué? historia. Porque en Egipto no existían No, básicamente los esclavos. esclavos, sí. Lo Así que fue. habían eran muy pocos, Sí. pero los que, los que estaban ahí para construir y todo eso no Ujú. eran esclavos, No, no, no. eran personas y eran Sí, muy bien pagados. sí, sí, Y sí. recordemos que cómo llegan los hebreos a Egipto. Todo el mundo conoce la historia de José, Fíjate. Ujú. que uno de los hijos, ¿verdad? Que sus hermanos le venden como esclavo porque era el favorito de su Sí, padre. así mismo. Entonces va a Egipto y él como sabía Sí. leer los sueños, Los esto, aquello, sueños interpretar y interpretaba todo eso, entonces tiene el favor del el faraón. faraón que lo Sí, convierte en él y además sabía muchísimo digamos, de administración, sí. de dónde sacó, no Era, sé, sí, era un supuestamente genio, sabía mucho. Sí, supuestamente interpretaba los sueños del faraón con las plagas y todas esas cosas. Entonces, exactamente. como que el tipo que anticipaba, entonces hacía lo que tenía que hacer para que no le suceda nada al pueblo, no se mueran de hambre y todas esas cosas. Así mismo, como le dijo, iba a tener 7 años de abundancia y Año de 7 años abundancia, sí, año de de, sí, sequía. Entonces lo que hizo él es, en esos 7 años de abundancia, guardó lo suficiente justo, para poder sobrevivir esos es 7 años así de sequía. mismo, Y en ese exacto. momento de sequía es cuando los hermanos vuelven a Egipto Sí, para poder, porque no tenían no que tenían que comer, comer. Entonces, hola pero Rodrigo, ¿cómo estás? no le reconocen a su hermano, No le primero. reconocen a su hermano primero, ¿verdad? Hola Rorro, ¿qué Sí. tal? Ay, Rorro, Eh, saludos, Rorro. sí, entonces ahí lo que sucede es que justamente él le invita luego, después de todo el tema de que Sí. no, que le traigan al menor, que esto y aquello, que bla, Ujú. bla, 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 que le traigan a su padre, le invita al pueblo a que vengan a vivir en Egipto Ay, para Egipto, que puedan claro, vivir bien. claro, Entonces el pueblo hebreo se queda a vivir ahí. claro, pero no eran esclavos. No eran esclavos. Ujú, Se quedan a vivir ahí, se quedan a trabajar ahí y prosperan ahí. O claro, sea, se vuelven muy muy, numerosos sí, y, y eran medio que, muy... ¿eh? y era, aparte que eran, o sea, que eran muy trabajadores y muy inteligentes. Exactamente, ¿verdad? Y Sí. entonces ahí ya conocemos la historia de que nace Moisés, pero entonces uno de los Mm, faraones, el papá de Ramsés, sí, eh, le dijeron que no, que ya eran muchos, que era jodido, entonces había que matarle claro. a todos Ujú, los niños varones, primogénitos y todo eso, menores sí, de 2 años, para que no sí. sigan reproduciéndose Reproducirse. y ser cada vez más grande porque era un peligro ya para el reino, Claro que sí, porque ya eran demasiados. ya eran muchísimos. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese momento hace que, obviamente, una de las hebreas le pone a su hijo en un en Moisés, el que Moisés canasta. significa cesto, Sí, en un cesto. y le tira al río para que le coman los cocodrilos. No, mentira. Para ver que se salve en algún momento. O sea, ¿quién le va a poner a un bebé en un cesto, en un río lleno de cocodrilos? Bueno, la magia de la literatura. Entonces, Espectaculares, a mí me encanta la historia de Moisés. claro, Geniales. no, Todas las historias que están en la Biblia son fantásticas, no, la historia de son Moisés es la increíbles. mejor y sobre todo Sí. porque, por todo lo que le voy a contar ahora. ¿Qué hace Dieguito? ¿Cómo andás? Entonces llega, le rescata la La criada hija, la hija del de faraón, la pues. hija del faraón Sí,
y le muestra a la hija del faraón, y como ella creo que Sí. no tenía hijos todavía, No, entonces, chinga esa. Este va a ser mi este es mi hijo. Y bueno, y hijo. le cría como egipcio. Egipcio. Ahora, acuérdense bien de esto, porque es muy importante. Él vivió como egipcio, Sí, estudió como egipcio, claro, hablaba como egipcio claro. y rendía culto a Pero, los dioses egipcios. claro, ¿Qué hace porque Quique él era, Portillo? ¿Cómo andás? claro, porque él era egipcio. Él era egipcio, ¿ok? Claro. Luego, por esas cosas de la vida y de la literatura, Le apareció Dios. no, todavía no. Le habló. Ah, todavía No, no le no, no, habló. no, no. Ah, perdón, Él perdón. ve cómo le maltrata, según este relato, uno de los egipcios a uno de los A trabajadores. uno de los trabajadores, sí. Que eso sí era una Esclavo, práctica normal. O sea, claro. ojo, en esa época a los sirvientes, a los trabajadores, Ah, sí era una práctica normal de repente darle ahí unos cuantos para que, vale, no, siga, pues. latigacitos. Sí, era normal. No necesariamente porque No, sea... no era normal, No, pero era era, normal. sí, Nadie vamos le a iba a hacer decir. nada a un digamos, capataz o miembro de la guardia que haga eso. Claro, Anda a claro. decirle. ¿Verdad? Entonces, listo. Le mata sin querer al guardia que le estaba golpeando, porque él era un antiviolencia, ¿verdad? Moisés, Claro. paz y amor, Peace and love. claro. Sí, bueno, eso no. Entonces hizo lo que cualquiera haríamos, ¿verdad? Ante una situación así, Claro. nos pondríamos en contra de la De la violencia, manera. sí. Y entonces le mata sin querer y para que no le hagan nada a él, él huye. Se Ujú. va al desierto, ahí encuentran a un pueblo, beduinos que estaban por ahí, yo qué sé, gente que estaba ahí. Y entonces hace también lo que cualquier hijo de vecino haría, es buscarse a la hija del jefe ahí, y, ¿sabes? Claro. Jamás Mm. un chofer de colectivo, ¿sabes? Chofer de colectivo. Sí, jamás nomás hay una, no, la hija de uno de los jefes. Sí, pero Bueno, acordate que él era un egipcio y que claro, él era un vivía en príncipe, ¿qué te pasa? opulencia, claro. ¿Cómo ¿Qué vas a te estar ahí pasa? con una sirvienta? ¿Cómo te No, va a ir con olvídate. no? Está No, muy mal, no, no. Tiene que ser claro, de su misma calaña, o sea, de su misma, obvio, perdón, estatus. obvio. Acuérdense que él mamó eso Calaña toda no. su vida. Él Claro, era él un vivió, príncipe de Egipto. claro, un príncipe, ¿verdad? Entonces, él El mamó eso hermano, toda la y vida. conste que él le quería mucho al hijo a su hermano, ¿verdad? A Ramsés. A Ramsés le quería muchísimo. Sí, exactamente. Entonces, lo que hace es, ahí estando ahí, fumando algo, qué sé yo, yéndose por ahí. No, ¿Qué y es lo que, claro, si él era y pastor y todo eso, ¿entendés? qué es lo que él fumó? Una No, no, hierbilla. no, no sé, porque era costumbre en esa época. Sí, Había sí. todo, El achís, todas cosas, tía. todas cosas, tío. Eh, Hay todo, tío. no creo que la chista ya no había, porque eso no No viene del había. opio. El opio es de China, de otro Sí, lado. el Ese era Marco opio. Polo y eso que le bajaban. Ah, sí, sí, sí. Y después cuando llegó a Bueno, pero Egipto, sí. algo fuma, ahí No, sí lo que pasa es que vos fumaban. viste Roma, la serie esa, cuando Marco Antonio y Cleopatra le bajaban opio a full. A full. Ese lo viste, por eso nomás. Ese está Pero el por opio eso. era de la No, pero China, ese vi también ¿cómo se llama? en Vikings, viste, seguro. No, en Narcos también. En el Chapo vi cuando empezó, ¿te acuerdas que él plantaba amapola? No, yo no Y, veo esa clase de serie, te cuento bien bueno, luego. esa clase, No, bueno, no, no, no. a mí Yo, ya me pasó la serie de Narcos, ahora estoy viendo una se llama Travelers, viajeros. esa no es, ¿No viste esa? no, la que es del tiempo, La que son las que vienen personas del del futuro futuro, sí. y se entran en las personas que están en el presente, en el siglo XXI, y van cambiando tiene 3 temporadas, tiene que ver, Voy a buenísima ver está un la poco. serie. Traveler se llama, en Sí, Netflix. conozco. Está excelente esa Hace serie. rato que quiero, pero no quiero ver, pero Tenés bueno. que ver, buenísima está. Bueno, y entonces ahí se le Y esto, presenta, y esto eran todos travelers. Los en la Biblia eran todos travelers. quién sabe. Entonces él se le presenta, obviamente, no corpóreamente Dios, una voz, una zarza y todo Es que eso. era la zarza ardiente, Sí, y le que no dice, se apagaba.
¿Qué hace acá? Le dice mi socio. De vaya ya puedo checuate. Vaya, pues, Diego la Vaya. Libertador, Diego Simón Bolívar De del la lejano época, oriente, del ¿verdad? lejano oriente, Bueno, del Medio Oriente en realidad, bueno, del del lejano oriente. medio. Sí. Entonces, no, tenés que ir. Todos sabemos lo que pasó. Se va, Hay que liberar a tus pueblos. claro, se va Dios en su infinita misericordia, lleva 10 plagas o 7, no me acuerdo. Cuánto era, creo que Ay, eran 10. tan amoroso era ese Dios, Dios mío. 10 plagas a Egipto, incluyendo matar a todos los primogénitos. Eso fue muy violento, sinceramente, de parte de Dios, ¿eh? Siendo que Él es toda sabiduría, todo bueno, toda perfección. Me pareció que eso se le fue de las manos bastante. Y yo tengo mi teoría respecto a eso. Para mí que sí, porque A- se le a- fue demasiado la al, mano. al Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sí, para mí que son todos el mismo, ¿eh? No, para mí que no Ponerle siquiera. que es un poco, para mí que es un poco menos heavy en el nuevo, en el antiguo es bastante heavy, bastante, bien genocida. No, en el Nuevo era re hippie. Vaya No, amor. no, ni tanto, ¿eh? ¿Por qué? Mató mucha gente también. ¿En el Nuevo? Mató también ¿A gente en el quién? nuevo. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cuándo mató? A ver, sí, hubo también En el algunos que le Nuevo mató. jamás. En el Nuevo Sí, a para mí nadie. que No, sí. no. Negativo. Era paz y amor. Todos van a estar perdonados. En el Antiguo sí. Derritió pueblos. Mandó matar a pueblos enteros, incluyendo sus animales. Genocida. De todo. Pero volvamos a nuestro Sí, pero amigo eso sabemos que es Moisés. todo por la terapia. Moisés, qué lástima que no está Fer para que nos diga cómo se pronuncia Moisés. Moisés. Moisés se pronuncia. Moisés. Moisés, ok. Moisés, Moisés. para los amigos, ¿viste? Nosotros los que somos amigos, Moy. Para Moy. Para Moy, exactamente. Nuestro amigo Moy. Y bueno, ¿qué hace Moy? Se va, obvio. ¿Con qué? Ojoma. No se va Claro, con tanque, tipo. con... No. Un báculo. Dícese un palo. Claro. Que no era de hierro, era un palo de madera. Era un bastón. Ya es chupé. Ya un bastón alto. Esto que usaban los que... Se llama báculo, ¿cómo es? o sea, báculo. Porque va con pero él. esto que usaban los pastores. Claro. Entonces Esto va él y usaban los dice, pastores. chíngate esa, Ramsés, le dice. Chingate esa. Libera a mi pueblo. Obviamente Ramsés no le convenía que se vayan. Si bien no Porque eran también- esclavos, no le convenía que se fueran tampoco. Claro. Porque la mano de obra barata es lo mismo que ahora la gente de Estados Unidos, España y todo Claro, eso tengan que pagar a sus televendedores ahí en España y no en India o en Latinoamérica como hacen Claro, ahora. o sea, era libre comercio. Claro. ¿Entendés? Es lo mismo que Nike vuelva a hacer como New Balance en Estados Unidos sus Claro. zapatillas en lugar de hacer en Tailandia, Chile o en India como hace China, ahora. o en Pakistán, Así mismo. por decirte. Bueno, volviendo a nuestro tema, que siempre nos vamos por la tangente. Ya estamos los dos catetos, falta la tangente entonces. Y la tangente. La tangente no vino hoy, No vino la tangente. Porque a él no le gustan las cosas de la Siempre Biblia, se va ¿verdad? por las ramas. Sí. No. Tenía algo que hacer, dijo, y bueno. Ah, bueno, yo pensé que no le gusta tanto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Chíngate 10 plagas, 7 plagas, no recuerdo. Si alguien se acuerda que me 10 plagas creo diga, que 10 fueron. eran. Sí. 10 eran. Sí, sapo, Sapo, río de sangre, langosta, sí. mosquito, eso que le salieron todos los forúnculos por la cara. Sí. Después no sé, pero eran 10 plagas. Erea estaban ahí. Sí. Y Pero entonces dice, bueno. era mosquito, mosca también. Sí, cuando muere el hijo del faraón, ahí recién él dice, bueno, váyanse. Sí. Váyanse. Dejó checo agua. Dejó que checo agua. Muy a donde pure le dijo. Y 2 millones de hebreos, de personas con algunos animales y sus muchas pertenencias se fueron. Ojo. Por el desierto, ¿verdad? Que no sé yo mucho de geografía y todo eso, pero después de andar 40 años para llegar 20, 40, 50 kilómetros nomás, pero bueno, cosa de la literatura, se fueron en lugar de seguir recto para volver a Caldea y todo eso, no, se fueron hacia abajo. Oyeré como pedo de caracol. Sí, su GPS le decía recalculando. Recalculando, doble a la izquierda, Sí, pero entonces se fue a la derecha, se fue hacia abajo, dijo no, hacia abajo mejor, entonces se fueron, cruzaron el Mar Muerto, que ya se comprobó que es Mar Rojo, quiero decir, perdón. Ya estaba muerto ya. Perdón, ese le mataron después.
el Mar Rojo, perdón. El Mar Que Rojo. ya se comprobó también que es posible cruzar en cierta parte del año y con ciertas condiciones se vuelve bien planito y se puede pasar. Mira, eso lo viví yo cuando estuvimos de luna de miel en, ¿cómo se llama ese lugar? Maceió, en la playa. Esa que caminamos hasta el medio del mar por ahí. Piscinas naturales. No. ¿Cuál es la playa esa de donde estaban todos los churros que teníamos que irnos? Payusara. Hola. Que la marea baja hace que vos te puedas meter en el mar caminando, Sí, pero eso un así, kilómetro. así. Un Sí, kilómetro podía entrar en el mar claro, y el claro agua que es era así, te posible. llegaba ni a los tobillos, no te llegaba. A la rodilla, menos, más No, abajo. no, al tobillo, al Al tobillo. tobillo, Sí. espectacular. Y Podemos vos cruzar caminando por el Mar Rojo, entonces. Claro, entonces ya se comprobó que ciertas partes, ciertos momentos y si hay cierto viento, las aguas se Se pueden puede, se separar. puede, o sea, bajan, la marea baja y cruzan. Claro, no, es tipo que se separa el agua, porque Eh. agua acá y agua acá. Y Ah, queda hace como un como que, corredor. claro, como que baja hacia Sí, ambos baja la lados. marea y va hacia Queda, los otros claro, lados. baja hacia los lados, claro. Así mismo. Entonces esa parte, Y a la naturaleza, ¿eh? y ya ves. Qué maravilla. Entonces, bueno, el universo. cruzan el Mar Rojo, seguidos por el ejército, porque el faraón dijo, ¿qué hice? Vamos a traerle de vuelta a 2 millones de personas. Vamos a traerle de vuelta. Claro, necesitamos. Entonces se van de vuelta, ¿verdad? Tema para la próxima clase, y los precios de departamento en Asunción versus otra parte del mundo, dice Rubencito. Sí. Sí. Ahí yo vi en el grupo que estaban diciendo que no sé, $50,000, no sé qué sale, no sé, acá en Asunción, no sé qué, creo que $50,000 es barato. no, pero estaban diciendo que ya era caro, no sé quién era el que estaba ahí Sí. hablando. Mira, ahora que moví me cayeron todos los mensajes de Rorro. Perdón, Rorro. Va ese y Rorro, de ella. Dice, si en el antiguo, bastante heavy, dice. Así en el Antiguo Testamento supuestamente Moisés habló con Dios cara a cara, jamás nadie le vio a Dios. Nunca eso ¿Ese se dice Rodrigo? en el Nuevo Testamento. Sí. Arabún, Está bien. ángel de Dios. ¿Quién? No le Así dice conozco. él. No sé, No te Arabún, gusta. ángel de Dios. Y Diego No dice, te un gusta. poco influenciado por Franco Escamilla, el locutor de Sí, ya sé ya Siete quién es. Plagas. Dice. Sí, sí. Bueno, chica tu Ya madre, sé quién es. ¿cuál problema? Ya sé ya Chica tu cuál madre es. vos, Diego. Era un ángel de Dios, dice. Ah, bueno. Acuérdense que Dios nadie lo vio nunca. No, a Moisés no se le apareció nunca a nadie. Se le apareció una figura también en algún momento, pero era tan iluminado que él no pudo ver. Así que no le pudo ver a nadie. Cada rato tengo que pasar y pasar, entonces para que vengan los mensajes. Dale, y dale un ratito los mensajes. No, no sé qué toqué. Y esos fueron los mensajes que vinieron. Bueno, entonces, claro, bien dicho Rorro, nunca se le vio a Dios, nadie le vio. Entonces, 2 millones de Ni personas nadie me verá. vagando, yendo por aquí. Entonces, hambre ya. ¿Qué le dice Guarea los Dios? perros. No se preocupen, todas las mañanas, excepto sábado, va a aparecer el maná, que era una masa, lo que había. Y eso recogían todos los días y los viernes tenían que recoger el doble, porque caía el doble, Porque tienen que hacer Shabbat. para no trabajar el sábado. Porque tienen que hacer su Shabbat. Pues. Exactamente. El viernes luego ya tenían que recoger. Claro, todo. el viernes a la mañana amanecía el doble, recogían entonces todo. recogían todo, comían lo que Y pues comían no y pueden guardaban para el salvar, pues. sábado. Claro, pues no pueden hacer nada. Pues. No pueden hacer nada del viernes a que baja el sol. Sí, hasta el domingo. Hasta el domingo, dice. Sí. El sábado apareció el maná, dice Rodrigo. No, el sábado no aparecía maná porque ellos no podían recoger. No, porque los viernes aparecía el doble cantidad. Exactamente. Sí, el Shabbat, pues. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Se quedaron un tiempo en un lugar porque dijo Moisés, dijo, espera un momento, tengo que hablar con Dios en el monte. Ah, sí, Desaparecía. cierto. Ojola, tipo. Ojola, tipo. Vuelve. Y ya encuentran los perros festejando con un becerro de oro que hicieron ellos para adorar. Ah. Pea con la zarambí. O ya por la farra.
o ya poco la tepotipe a la que ya no había luego COVID ni nada, ya estaban todos Mangana luego. vacunados, entonces ya era así, Eh, farra. Como ya estaban ahí fuera, claro. entonces bueno, empezó la farra, vuelve Moisés y dijo, ¿qué es esto? No, acá no hay. Y ahí apareció la ley que malinterpreta mucha gente. Pero primero no era que rompió las tablas y después se fue y trajo otro nuevo. No, Jaromina. ¿No? Ah, bueno. De ahí sale una de las leyes, no de la ley de los mandamientos, sino después hay leyes en Levítico, en Números, en Sí, Deuteronomio, hay todo. en todo eso hay leyes, Sí, hay leyes. ¿verdad? Que por cierto, ahora ningún cristiano que se aprecie cumple, pero bueno, ese va a ser otro tema. Lo cierto y lo concreto es que dice, no harás ninguna imagen, ídolo, de nada de lo que existe en la tierra, en el agua o en los cielos. Sí. O sea, si vos dibujas una paloma en tu Y el símbolo, Espíritu está Santo. mal. Claro. Si vos te haces una foto, está mal. Porque dice, no haréis imagen de nada. Y luego hay una coma y dice, ni te arrodillaréis, ni adoraréis, algo así. Pero el ni dice que a esto que no tenés que hacer, tampoco tenés que hacer eso. Claro. Pero se malinterpreta y dicen que no, solamente no se puede hacer imagen para adorar. Mentira, no podés hacer imágenes, no podés, ninguna. Foto, no. Cuadro pintado, no. Una paloma que dibujes, no. No, y por eso decían, y los cristianos, por ejemplo, dicen, los cristianos católicos, apostólicos, romanos, vamos a decir, ¿verdad? Porque viste que están todos hay que diferenciar todo. Ellos sí se hicieron las imágenes, pero como vos decís, ellos dicen que es solamente para representar nomás eso, pero no es para adorar. Es que una imagen, claro, pero cualquier esa es la imagen que obviamente en esa época, acá dice Rorro, lo del becerro de oro fue idea de Aarón. Sí, exactamente, su hijo mayor, correcto. Las imágenes por orden de Dios, los serafines que son, correcto también. Que a eso voy a llegar, Rorro. Las imágenes que son, antes no había pues cámara de fotos. Por Entonces, supuesto, ¿qué se hacía? ¿Pintura selfie. o se pintaba o se tallaba? Se hacía tallado. Claro. Entonces, los tallados son simplemente representaciones gráficas o fotos de los dioses. De los dioses. Claro. O de personas. Sí. Un busto acordate del que César, es una imagen del César porque no había cámara fotográfica. Pero acordate que ellos vienen de la cultura de los egipcios, que eran politeístas y que se hacían imágenes de todos sus dioses que tenían. Claro, entonces por eso hicieron el becerro para adorarle. Entonces dijo ahí que no, Claro. Entonces, bueno, se vuelve a ir, dejándola a toda su familia y a su señora y todo eso ahí en la carpa con los muchachos. Se va 2 meses y ahí es donde vuelve con los mandamientos. Al volver con los mandamientos, ¿verdad? Es donde aparece supuestamente novillo, un relato, un tema donde diga exactamente que en teoría eran 15 mandamientos. 15 mandamientos y se le cayó uno y se le rompió, que eran 10. Eso no sé si es una leyenda urbana o lo que sea. No sé, yo me acuerdo que era que primero vino y cuando vio el becerro rompió toda la tabla. A ojo llegó la y monte cueras llegó con la nueva ley seguramente, o no sé, como que a esa onda, como que se enojó y rompió y porque vio el becerro y se fue otra vez y ahí trajo otro nuevo. Okay. Como que Dios le dijo, esta es la última vez que te dicto, le dijo. La gran le dijo, secretaria maestro, le dijo. No, Dios le dijo, mira, me rompiste mi primera tabla, ahora esta es la última copia que te doy. Exactamente. Olvídalo, le dijo. Claro, este no es Xerox, le dijo. No, este no tenemos impresora, amigo, en este tiempo, tenés que tallar, amigo, Bueno, y entonces ahí aparece que solo a Dios le darás culto,
Sí, Eh, amarás a tu Dios sobre, primero ese primero, el que sí, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Vea el primer mandamiento. con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu vida y todo tu ser interior. Ella. Claro, ¿entendés? Así. Estás crazy, Luego Macayo. dice, honrarás a tu padre y a tu madre, que luego hablaremos de algunas cosas que hizo Jesús que violan los mandamientos. Después, y así, todos los mandamientos, ¿verdad? Incluyendo el famosísimo que ahora vi varios TikTok de mujeres que dicen, no querido, dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No dice, a nosotros no nos dijo nada, dicen las mujeres. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y es cierto, ¿por Claro, qué? 2 meses el tipo en el monte, su mujer en la carpa, claro, no me tocarás a la nena, básicamente. No desearás a la claro, mujer de tu prójimo. claro. Que es obvio, ¿verdad? Obvio, Si vos te vas 2 meses, es obvio claro. que metas ese sin querer. Ay, vamos a meter. Dale. Y bueno, y así que, y las otras que son básicas de la humanidad, que no es un mandamiento, es lógica humana pura, que si bien los humanos somos malos por naturaleza, pero todos entendemos, excepto los psicóticos sí, que está mal matar, está mal robar, y esos son los otros mandamientos que son la lógica de la convivencia humana en una ¿Vos sociedad. viste ese video de Ayn Rand que yo envié? ¿Cuál? El primero donde habla sobre los donde habla sobre el objetivo de cada ser humano en la vida, que cada ser humano tiene su propio propósito, ¿verdad? Y que el ser humano ya viene, esa moral que se habla, que no es la Biblia la que te dio la moral, sino que ya vos ya nacés con eso, o sea que vos ya podés saber que está bien y que está mal, No, ¿entendés? Sí, claro no, que sí. Sí, equivocadísimo, señor. equivocadísimo. Y después de este mensaje que escribe Rorro te voy a decir. Dios cuando se enteró que le dieron una imagen idolatrando a otro Porque Dios se llenó de... a vos Pio, te Perana, parece que... ey, Bueno, Perana, bueno, estoy leyendo mensaje. dale, lee. Dios cuando se enteró que dieron una imagen idolatrando a otro Dios se llenó de ira y lo iba a destruir a los israelitas. No, eran israelitas todavía ahí. Ah, sí, israelitas, perdón, tenés razón. No eran hebreos recién. Ah, sí, porque esos eran los hijos de... Bueno, llámale pero X. Moisés lo convenció para no hacerlo. Dios iba a tomar una decisión de matar a todos como siempre, por celos. Somos malos y Darwin dice, ¿somos malos por naturaleza o somos buenos por naturaleza? No, no somos ni buenos ni malos. Espera, No. dame un segundo, voy a dar Dale. mi posición sobre ese, después dar la tuya. Que según vos ya venimos con eso, no. Para mí, personalmente, y como este es mi programa, tengo la verdad, entonces te digo. Propio sos Dios. Ah, perdón, si sos de vos sos Dios y nada. Perdón. Génesis 2, al final dice que como Adán y Eva comieron el fruto del bien y el mal y ahora son como dioses, somos dioses. Lo siento. Entonces, volvamos al punto. No, el ser humano no es ni bueno ni malo. Tipo como la magia, ¿verdad? No es ni buena ni mala. Es de acuerdo a quien lo usa. La moral es subjetiva y de acuerdo a cada sociedad normalmente regida por una religión. Entonces, no simplemente no solo por una religión. Si vos a un niño nunca le enseñás ¿me religión. dejas terminar? Bueno. Gracias. Normalmente la moral está basada en la sociedad y en la religión. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad occidental basada en la religión cristiana, que es la mayoría, para nosotros el politeísmo y el poliamor está mal, no es moral, es inmoral. Sin embargo, en culturas o en civilizaciones orientales, eso no es inmoral. No es inmoral, está bien. Claro, y por eso, En la antigua Grecia, en la antigua Roma, el hacer orgía y el tener sexo con tu mismo sexo no estaba mal visto. No era inmoral. No.
acostarte con prostitutas no era inmoral. Y ahí es también otra cosa que dicen, que dice no fornicar. Fornicar significa tener sexo con prostitutas. Una Ujú. mujer, salvo que no se acueste con prostituta, un hombre, salvo que no se acueste con prostituta, no está fornicando. Hay que entender las traducciones también. Sí, no, eso Eh, yo no te discuto lo. bueno, entonces nosotros no somos ni buenos ni malos, somos fruto de nuestra moral, pero sí hay cierto componente genético, y ahí concuerdo contigo, Ah, bueno, apeco. donde tenemos cierta tendencia Ujú. hacia Las cosas, hacia cierto lado, ¿verdad? claro, Y claro. después Pero obviamente eso, hay gente que tiene nana en su cabeza que no claro. conoce el bien y el mal. No, y sí, no, y por supuesto, hay personas que vienen ya predeterminadas con tipo de enfermedad, como por ejemplo la esquizofrenia, que es una enfermedad mental, ¿verdad? Que ya viene de esa manera, ya nace de esa manera, ¿entendés? O sea que vamos sacando las enfermedades mentales, ¿ok? Siendo psicópata, sociópata, narcisista, esquizofrenia, locura, qué sé yo, todo, ¿verdad? Que son predisposiciones con lo que uno, con el que el ser humano nació, que no es culpa de él, porque ya nació así, ¿ok? ¿Ya? Entonces, Correctísimo. ahí sí te puedo decir que no pueden tener, o sea, que no pueden entender, o hasta o cierto punto no podrían entender, ¿verdad? Pero con un tratamiento adecuado creo que sí, a excepción de los psicópatas, aunque hay psicópatas integrados a la sociedad. Por ejemplo, hay médicos que son psicópatas, por ejemplo, pero que hacen un bien. Pero eh, sí, espérate, voy a explicar. Yo vi en Discovery, donde un médico, ¿verdad? Estudia los cerebros de las personas y él se hizo el estudio de su propio cerebro y de todo lo que es su familia y podés creer que él era psicópata, porque él había cosas que él no entendía porque pasaba dentro de él y un neurocirujano, pero de la gran siete. Y es un psicópata integrado a la sociedad, pero no en el sentido de ser malo, ¿ya? De asesino en serie, de nada de esas Claro, cosas, ¿ok? sí, Bueno, sí, hay muchos psicópatas que están integrados a la sociedad, ¿ok? Bien, pero correctísimo. saben su condición de psicopatía, Sí, ¿ok? Saben, están conscientes de eso, por eso no pueden sentir empatía, por eso no pueden, un montón de cosas que no pueden, ¿verdad? Pero el tipo, como era un psicópata, era un capísimo en eso porque es un tipo que no le da impresión nada, ¿entendés lo que te digo? O qué sea, es genial. un capo en Y- su área, pero él es un psicópata. Sí, lo mismo que era este premio Nobel de Economía, ¿verdad? El famoso que hizo la película y todo es una mente brillante, Sí, que era él tenía esquizofrénico. esquizofrénico, claro. Y Sí, a él le ayudó mucho la medicación, le dio una buena vida, ¿verdad? sí, Una y buena vida. Y hay muchas exactamente, mentes brillantes que sí tienen cierta psicopatía o qué sé yo, ¿verdad? claro. Pero están conscientes de que es así, Pero podemos ¿entendés? Por eso quedar entonces en que si bien traemos cierta sí, traemos. Pero tendencia, aquí también, como vos decís, pero el adquirimos. ambiente es el que nos hace Sí, más. claro, Eso porque más, depende de lo que sea nuestra civilización. Por claro, ejemplo, que otro exactamente. tema que vamos a tocar es la monogamia. En la Biblia no dice en ningún lado, por ejemplo. No existe, No, no existe. no. El único que dice que mejor casarse con una nomás es Pablo, que tiene una tendencia medio rarita, que decía Pobre Pablo. no, que el hombre no se debe casar porque debe estar al servicio de Dios. Pero si tanto quiere fornicar, que se case con una, porque después no le Claro. gustaban esas cosas. Él andaba por Bueno, otro lado. por otro rumbo. Bueno, Claro. pero aparte te digo, la moral es muy subjetiva, entonces nadie te puede decir, nadie, como es subjetiva. Yo creo que la moral es la siguiente, para mí es no, ¿en qué se basa? En no hacerle daño a otra persona, simplemente en eso. Que tus Eh, acciones, que tus acciones no hagan daño al otro ser humano. es- Simplemente eso es la moral, eso para sería mí, fantástico, pero sabes que la ¿verdad? moral está muy, Claro, pero, muy influenciada no, y por eso te digo, pero hasta para ahora mí por la religión. Bueno, ahora ya menos. sí, Ahora menos, con por nuestra suerte, nueva por suerte, realidad ya sí, menos, y pero por también ya no suerte. estamos pasando de... Pero Y
también, por ejemplo, yo suelo ver esos apologistas, ¿verdad? Que no les soporto luego, porque ellos, por ejemplo, hacen ellos hacen mucha apología, valga la redundancia, contra los colectivos de, por ejemplo, de homosexuales, de lesbianas, ¿entendés? Y si Mensajes de supuestamente odio. mensajes de odio, literal, contra otro ser humano, no importa qué tendencia de mierda tenga, a mí el ser humano no me importa, a mí no me hace daño, perfecto. La vida de la otra persona, si a mí no me afecta y a mí no me hace daño, yo tengo que respetar por ser simplemente un ser humano, ¿entendés? Entonces, por eso a mí y la religión hace eso, porque la religión hace la apología al odio contra todos estos colectivos. Correcto. ¿Entendés? Y en eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Respóndeme un poco esto. Dice Darwin, un loco que es consciente de su locura puede ser considerado loco. Sigue siendo loco. Un esquizofrénico que se medica sigue siendo esquizofrénico. Claro, lógico. Un idiota que sabe que un idiota sigue siendo un idiota. Sigue siendo un idiota. Pero claro, lógico, eso es así. El que es psicópata sabe que es psicópata y sigue siendo psicópata. ¿Ok? El que es ladrón es un ladrón y seguirá siendo un ladrón. Es reconsciente que es ladrón, sigue siendo ladrón. Entonces, por eso a mí, por ejemplo, tampoco no me gusta eso de que todo eso que entran en la cárcel, wow, ay, Dios le convirtió. Eso es pura bla, bla. De aquí para acá, porque sí. El hombre no cambia. El ser humano para que las feministas no me digan, no digas hombre, porque no sé qué cuánto. El ser humano no cambia, lo siento. No cambia, puede, lo siento. Ojo, puede, ¿cómo que se dice esto? Puede ser capaz de dominar sus instintos, dominar su personalidad y poder claro, como por ejemplo, comportarse de manera diferente. Claro, por eso te digo, el psicópata integrado a la sociedad es un ejemplo clarísimo. Claro. Bueno, ahora respondo unos cuantos mensajes de Rorro, que está buenísimo, para volver también a nuestro tema. Dale. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Por eso me reí recién. ¿Qué tiene que ver la pobre prostituta en fornicar? Claro. Porque la palabra fornicar significa tener sexo con prostitutas. Solo por eso. Claro. Nada más. Absolutamente nada más. Cada quien se gana la vida como Sí, yo respeto quiere. totalmente. Respeto total. Lo que está diciendo Rorro es cierto. Porque la prostituta ofrece un servicio a cambio de un bien. Exactamente. ¿Okay? Así Mientras mismo. a mí, por lo menos, a mí no me daña. Claro. Absolutamente a nadie. Pero, a nadie no le daña. Pero se tomó pues como que fornicar es tener sexo fuera del matrimonio. No. Ese ya es problema de cada uno, como digo yo siempre. Claro, ¿entendés? Porque eso pues está mal. O sea, ¿para quién está mal eso? Para la Biblia y para la moral de este lado del continente. Claro. Bueno, y acá dice, hablando de imágenes, bla, 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 bla. Dice, hablando de imágenes para servir del desierto, una imagen ordenada por Dios para ser construida, dijo Jehová, en una serpiente. Claro, aquí es donde vamos a entrar en otro programa que quiero hacer, que yo le mal llamé a un libro que estaba escribiendo que se llamaba Los pecados de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente las contradicciones, o no contradicciones, sino cómo podemos decir que se pisa las palabras en alguna cosa. Porque dice Dios, no matarás. Okay, le da una orden al ser humano no matar. ¿Y qué le pide a José? Pero él que hizo un genocidio. Pero ¿qué le dice a José? Dice, bueno, esos son de otra religión, matarle a todo, incluyendo niños, inocentes, a todas sus vacas, todo su ganado, todo. Arrasar con ese pueblo. Entonces no matar. Y el Dios dice que te mate. Luego dice, no harás imagen de nada. Y le dice a Moisés, que es lo que dice acá Rodrigo, dice que le manda hacer en su báculo que talle una serpiente para que si a alguien le muerde una serpiente, porque sabemos que en el desierto hay muchas serpientes y morían como ratas por picadura de serpiente, entonces que cuando mire el báculo, si le pica una serpiente, no muera. Sí. Luego, cuando le pide a Moisés que haga el arca de la alianza, le pide que ponga 2 querubines arriba. Y dijo, no harás imagen de nada de lo que fue creado en la tierra, en el agua y en los cielos. Claro. Cielo 1, 2 y 3.
Pero Entonces, acordate que este libro fue escrito por hombres. O sea que errores va a haber miles y millones. claro, estoy viendo nomás lo que dijo Rolo, que tiene toda la Ujú. razón. Y cierto lo que dice. Y acá dice otra cosa que también vamos a hablar, que es lo que dije del tema de las leyes. Dice Rodrigo, Jesús llega a Ujú. decir en el Nuevo Testamento de Juan, eh, algo que dicen mucho es que no, el nuevo pacto, Jesús vino a abolir Ah, espera, la espera, antigua espera. ley. Vos dijiste que Dios nunca le mató a nadie, No, ¿verdad? no, no, yo no En el dije Nuevo eso. Testamento. El Vos Nuevo dijiste que no le Testamento mató a sí, nadie. sí, ¿a quién le Le mató? mató a su propio hijo que le mató. Él no le mató. Claro que, y bueno, pero él No, sabía que le iban a matar. los hebreos le mataron. Ah, no, Él que sabía que sepas le que iba le a van a matar. matar es una cosa, Ah, bueno. Él pero no sabía que le le iban a mató. matar. ¿Y por qué no evitó que le maten a su hijo? Si es su hijo. Y porque pudo haber editado muchas cosas, pero porque los No. caminos de Dios son inescrutables. Ah, no me vaya a venir con el cuento de que los caminos de Dios son misteriosos. Son inescrutables. Todo volaterá. Bueno, espera, vamos por partes, ese vamos a volver después. Bueno, ese otro día. Sí, ese otro día, porque tenemos mucho, porque por eso yo le decía hoy que me decían, bueno, iban a hablar de la Biblia y eso. Bueno, pero ¿qué tema? Y no sé, bueno, es demasiado largo. Pero vamos a comenzar atrás para adelante. Vinimos a Abraham, ya hablamos también más o menos de Isaac, de De Jacob, Génesis. y ahora Génesis hablamos también de Génesis un poco, que tenemos que Mm. tocar mejor, porque hay partes del Génesis donde la gente no sabe, no entiende qué pasó. Y hay muy jodido. Le pregunté a muchos pastores, a muchos curas, mucha gente, y no me saben explicar bien. Pero Sí, bueno, pero claro, y nunca te van a luego saber explicar bien. Si es un libro que está lleno de contradicciones y fue escrito por hombres, obviamente que va a tener miles de errores y todas esas cosas, porque en la época en que se escribió así acordate era. que quienes justifican la Biblia, lo justifican como que es la palabra de Dios. Sí, pero no es con la palabra de Y Dios. eso después vamos a tocar también, porque dicen también que la palabra de Dios no se va a cambiar ninguna coma de mentira. Se tradujo tanto, se cambió tanto. Tanta idioma, Es más, ya apliqué 10.000 veces que el famoso Reina Valera en 1960, que es el sumum de la Biblia para la mayoría de los cristianos protestantes, tiene más de 2.000 errores. Sin contar con los testigos de Jehová, que quitaron el único versículo en Juan donde dice que Jesús ascendió al cielo. Por ejemplo. Claro, y cada uno toma la Biblia como más le conviene Sí. y como le conviene a su bolsillo, por Sí, ejemplo. exactamente. Ramonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También nos está saludando. Saludos a Ramonita. A ella también la vamos a invitar un día para que nos hable de alguna cosita ¿Ramonita que quién dice. es? Yo no le conozco, o le conozco. Porque yo media perdida lo soy, ¿sabes? Juego eso perdida. Pero bueno, Sí, volvamos perdida. a nuestro punto. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Empezó a hacer cosas que nada que ver. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Ya estaban ahí, ¿cuántos años estaban? Porque su GPS había fallado, recordemos, le dijo recalculando y nunca recalculó, no había señal, yo qué sé. Seguro tenían, no había seguro wifi. tenían claro personal, entonces no funcionaba bien. No había wifi. Personal funciona, no vaya a ir en contra de mi empresa. Bueno, y entonces AT&T todavía no estaba, Huawei tampoco, entonces no funcionaba. Ni Samsung menos. No, Samsung menos. Entonces agarraron y se fueron vagando por ahí. Vagando por las calles. Así mismo. Sí. Mirando el desierto pasar. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? No había agua de repente. Ay, por la. Entonces, ¿qué hace? Le dice Dios, le dice, relájate, carnal, le dice. Tranquilo, güey. Tranquilo, bro. Te voy a dar el agua, pero tranquilo. Pero ¿qué hace Moisés? Que era pura dinamita Klein. Tipo mi mamá, que ya quiero. Ay, los clempios somos todos los así, taura. Era chorechera. Desastre, marito, ya. A la gran pistola. Él agarra y golpea con su báculo de serpiente a la roca. Brota agua, obviamente, porque ¿quién se le va a poner a él? Dice, acá, llegó la Moish. Se la manda, yo tengo el báculo. El báculo. El báculo golpea la roca, sale el agua. Todos felices, todos contentos, menos ¿quién? Dios. Le dice, claro. Chinga tu madre. ¿Quién te dijo? Le dice, te dije que espere, mi socio. ¿Qué te pasa?
Mis tiempos son perfectos, le dice. Jacua no puedo. Lo que pasa es que los perros ya tenían mis socios. Ya terminó con la pandemia. Ya vamos a llegar a la tierra prometida. Ya una la caña, le dice. Y le dice, no. Porque me desobedeciste de nuevo. Ante una necesidad de nuevo. Again. No verás la tierra prometida. Nada más. Vos sabías que Moisés no entró a la tierra prometida. No llegó a Y no Canaán, porque dícese Palestina. Que Palestina, si pero digo porque Palestina, ¿verdad? Se van a enojar seguramente todos los judíos. claro. ¡Ah! Palestina no Ah, existe. no, Palestina era primero, era Palestina. Ellos lo que invadieron. Sí, Sencillo. Canaán, como quiera, porque Canaán era toda esa parte. Canaán, Irán, todo, y Irak, claro. toda esa parte. Y ellos le quitaron todo y le dejaron así, mianga, pobrecito. Por eso lo que hay No, tan- no. Grande Bueno, es lo que vos no estás hablando es de la franja de Gaza, ¿verdad? la franja de Gaza. Que ese es otro tema. Sí, por eso oye pelea todo el día, anga prójimo. Ni en nuestro pedo. No, ni que a nosotros que no calienta, ¿verdad? Que se peleen. Que se peleen entre ellos. Sí. Entonces, le dice, no, me desobedeciste, te jodes ahora, te chingas, como Chíngate dice tu Franco. madre. Vos le veas a Franco, yo solo veo Sí, su monólogo, sí. buenísimo. Puta, me debe la entrada todavía que nunca vino, desgraciado, compramos él tenía anticipado. que venir acá. Sí, nosotros compramos toda la entrada y... Gracias. Y claro, Rorro, eso es lo que estoy diciendo. Rorro dice Moisés no entró. Y eso es lo que estoy diciendo. Moisés no entró porque tenían celos perros y él golpeó con su báculo la piedra para que salga agua para que se sacie su pueblo. Claro, pero Dios se sintió mal porque él dijo, no. ¿Cómo va a tener el poder de golpear con el báculo de cosas? Yo soy el máster. Es lo mismo que vos le digas a tu hijo o a alguna de tus hijas le hubiera dicho en su momento, no señorita, no te pones esa ropa. Y ella igual se vestían con la igual se minifalda que puso, se le veía las claro. nachas y salían por... ¿Qué le iba a hacer? Le va a Joder, castigar. macho, no Claro, salís. lógico, obvio. Con eso no salís. Entonces lo mismo pasó. Claro. Se enojó y Moisés no entró en la tierra prometida. Eso básicamente es el resumen de lo que fue Y ese es DM. The End DM. por el Ya día es de hoy. por el día de hoy, el final del Sí. cuento de Moisés. El cuento de Y colorín Moisés. colorado, Moisés nunca vio la tierra prometida. Exactamente. 40 años al pedo después de haber provocado 10 plagas, de haberse matado a un egipcio, de irse. Que fue accidente, ojo, fue accidente. Claro, sin querer queriendo. Es un asesino culposo, no doloso. Sí, no, Okay. culposo. Entonces sí. Y entonces envíenos mensajes para saber de qué más temas de la Biblia. Vamos a ir hablando de la forma histórica de la Biblia. A partir de aquí ya vamos a irnos con los siguientes sucesos. Vamos a hablar del Génesis, vamos a hablar también, volver a hablar del capítulo 6 del Génesis, donde aparecen los gigantes, los semidioses y todo eso, que la mayoría no conoce que existe. Vamos a hablar también después de algunos otros profetas. Vamos a hablar también de una de las únicas mujeres que tiene un libro en la Biblia, Esther. Vamos a hablar de las leyes, algunas leyes totalmente tomadas del pelo que tiene la Biblia. Vamos a hablar de por qué dicen que las leyes del Pentateuco no sirven para ahora. Entonces, y así, claro, por supuesto, acá nos dice Ramonita, y al final con Josué, quien derribó el cerco de Jericó. Que también es una historia que podemos contar porque es bastante interesante. Si bien ya se encontraron los restos arqueológicos del muro. Sí, se encontró. Y se vio que no concuerda con las fechas bíblicas, pero no importa. Sí, pero claro, es un suceso bastante interesante. Sí. Entonces, pero acordamos que en la Biblia hay algunas cosas que sí pasaron históricamente, pero muy pocas, no en el compendio total. Algunas que otras, pero no la historicidad real. Claro, exactamente. Pero hay cosas que La sí, que historicidad ya fueron real, no, comprobadas algunas que sí, arqueológicamente, sí, fueron comprobadas. Obviamente, sí, muchos dicen, por el tiempo nomás. algunos dicen, no existió ese éxodo del pueblo egipcio porque del pueblo de Israel porque no se encontró ningún rastro arqueológico. Mi socio, 40 años en el desierto, ¿cómo vas a encontrar algo?
Ellos no tenían nada, andaban en carpa. ¿Qué van a encontrar? ¿Dónde vas a buscar? Imposible que encuentren un hallazgo arqueológico de alguna Sí, de porque, alguna por ejemplo, civilización nómada que estuvo recorriendo en claro, carpa el desierto. Vamos, dos dedos de no, frente, es como no, decir que la por tierra es eso, plana, vamos. claro, no, y por eso, porque son nómadas luego. Y Por eso para, mismo es muy difícil. claro, y para terminar este capítulo, ¿qué te parece acá? Está muy interesante para terminar la historia de Moisés, lo que dice Rorro. Dice, por el alma de Mm. Moisés se pelearon un demonio llamado Samael y el arcángel Miguel. ¿Eh? ¿Qué te parece esa? No Chinga sé, yo esa, ¿eh? no sé, no sabía ni idea, Yo tampoco. ni idea. Ahora lo sé, Ahora gracias. lo sé. Sí. Gracias, Rorro, Por por eso la es bueno este info. programa, porque así aprendemos también de la gente, las cosas que nos dicen. Y si Pero de eso que repente dice nos él, equivocamos en algo, que nos pero corrijan, lo obviamente. que dice él está escrito ahí en la Biblia, ¿o no está escrito? Debería, por eso dice. Vamos a mirar después. No, y por eso. Si está Bueno, escrito, sí, si no, no. O sea, si gracias, no, no Caro. sé. Gracias, Caro, por este programa. Estuvo Dale, muy dale, bueno. Rorro. Yo creo bastante edificador Dale. porque tocamos un poquitito temas que históricamente de la Biblia, que es un poco diferente a lo que normalmente se lee, o gente que no Ujú, lee y le ujú, cuentan nomás versículos y se aprende de memoria eso. claro, y no analiza en realidad. Bueno, Eh, pero ya sabemos lo que em, es que esa la mayoría parte es. así es, o sea, te dicen cosas y Y vos, claro, sí, sí, y tener que, sí, sí, te pero aprendes de hay otro que ser, versículo y listo. pero hay que tener un poco más de, ¿cómo se dice? Hay que leer, Hay que leer y hay que cuestionarse todo. sí. Siempre yo digo que hay que El cuestionarse cuestionarse no todo, es malo. todo. Ojo, que no te digan, no, si te cuestionas tu fe, no. No, 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 no. no. Tenés que, Tenés que cuestionar porque claro que con sí, cuestionarte te vienen las sí, respuestas. claro. Y Así mucha mismo. gente que era muy creyente dejó de ser justamente ¿por qué? Porque se empezó a cuestionar toda su fe y todo. Claro. Muchísima gente, O hay gente que muchísima. aprendió a reforzar su fe Sí, eso, leyendo claro, bien y cada uno. consiguiendo las respuestas que quería. Que por cierto, hay unos cuantos Claro, libros bastante interesantes. Me regalaron eso este que se sí. llama Manual de Vida. Ah, mira, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz en el camino, que es un salmo. Salmo es un libro muy interesante, seas creyente o no seas creyente. Salmo y proverbios son muy interesantes, porque no necesitas creer para hacer caso a lo que dice ahí, porque realmente es muy interesante leer. claro. Y este está bueno. Mientras no vaya contra mi integridad ni la integridad de los demás, todo bien. Mientras no haga daño a nadie, es mejor. Sí, Y ni a luego mí este ni me al otro. regaló Nati, gracias Nati, verdadero y razonable, que estoy leyendo, que está muy interesante. ¿Qué dice? Razones para qué Sí, dice. razones para tener fe en una época de duda. Está buenísimo, interesante. Obviamente hay cosas que no comparto para nada y hay otras cosas que te hacen ver de manera diferente algunas cosas. Muy interesante. Acuérdense, nadie tiene la verdad. La verdad es subjetiva. Sí. No, O ahora, por ejemplo, sí. voy a empezar a leer el libro de Ayn Rand, que es la revelación de Atlas, Sí, buenísimo. Yo, por porque ejemplo, me encantó muchísimo. Esa mujer es una sí. Yo, por ejemplo, que genia. soy seguidor del mensaje verdadero de Jesús, este libro recomiendo. Que muchos dicen, no, no, nunca leas. Caballo ¿Y de qué eso Troya. es? Caballo de Troya, de JJ Mm, Benítez. Si te agrada Jesús, acá te vas a enamorar. no, Caballo de Troya, no, Jerusalén. Muy bueno. a mí Muy no me agrada, bueno. nada. Lee este, Nada, no. porque acá no habla de la parte religiosa. No habla de la parte religiosa. Mira, te voy a decir una cosa. Primero que Jesús lo era líder de una secta judía, para empezar luego. Y él más que nadie Este, era. lee. Sí, pero uno pues puede cambiar. Vos sabés cómo es. Yo no te estoy diciendo que cambie, yo te estoy diciendo nomás Su que idea, son toma la ideas de vida de cada Jesús, toma uno. la vida, mejor dicho, la Semana Santa básicamente, los últimos días de Jesús de una forma diferente y le pone a Jesús de una manera muy diferente. Así es que, Caro, muchísimas gracias. Dale, Vamos a Nicky. continuar Otro día será. con más Y historia ya tipo, bíblica, historia de las religiones, porque ya hablamos también del Corán y todo eso. sí. Así es que, y si quieren temas, por favor,
Manden al WhatsApp. manden al gru- al WhatsApp que dice ahí o en la fanpage de Vamos con Todo. ¿Sí? Sí. Bueno, Gracias, Caro. Gracias a todos por estar ahí. dale, nos Muchísimas vemos. gracias. Hasta el Chao, próximo gracias a programa. todos. Chao, chao.